Dice una famosa frase que un trasplante no es solo una cirugía, es devolver tiempo y dignidad para vivir. Bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie titulada La otra epidemia, voces sobre la enfermedad renal en Guatemala. En esta oportunidad tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Rudolf García Galón para hablar acerca del pasado y presente del trasplante renal en Guatemala y la donación de órganos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, efectivamente, lo que me llamó mucho la atención cuando me invitaron para participar en esta serie que están trabajando es ese concepto de la nueva epidemia. Y efectivamente, la nueva epidemia, esto hay que entenderlo dentro del marco de lo que son las enfermedades catastróficas. Y como enfermedades catastróficas tenemos que catalogar como lo que tienen en común son que son enfermedades que afectando a un grupo, digamos, relativamente reducido de personas, tienen un costo económico gigantesco comparado con las epidemias clásicas, donde afectaba a toda una población, pero que, por ejemplo, eran muy sencillas de prevenir con una intervención tan rotunda como vacunación. Entonces, hablemos de veras una cantidad, hablemos de epidemias de polio en otras épocas, esto, lo otro, aquello. Esto, con el mismo dinero con el que en una enfermedad catastrófica usted logra atender a un paciente, usted puede vacunar a una población entera. Entonces, las catastróficas no afectan hoy por hoy a 1 millón de personas simultáneamente aquí en Guatemala, pero si usted mira que hay apenas 10,000 o 15,000 personas en programas de diálisis, digo apenas, ¿sí? Esos cuestan 400 millones de quetzales a salud pública, ¿ya? Entonces, esas enfermedades catastróficas lo que necesitan es, para empezar, mucha infraestructura y utilizan muchísimo del presupuesto. Entonces, la enfermedad renal, dentro del marco de lo que son las enfermedades no transmisibles, en nuestros días, en el siglo XXI, estamos hablando de diabetes, hipertensión como lo que predomina ampliamente en el mundo a partir de cierta edad y en Guatemala con ciertas características específicas que probablemente las platicaron ayer o antier con los otros expertos. De esos millones de diabéticos e hipertensos resulta un bloque muy fuerte de apenas 15,000 personas que están afectadas y que están necesitadas de tratamientos de reemplazo renal porque dentro del marco de sus otros dos problemas se quedó tirada su función renal y por lo tanto necesitan diálisis, por ponerlo así de fácil. Entonces, si usted mira hoy día, y me imagino que cuando platicaron con los expertos de UNAERC, se dieron cuenta que el presupuesto para este año de UNAERC para dializar a estas personas de salud pública, no estamos incluyendo ni siquiera al colectivo de Seguro Social, solo en salud pública le cuesta hoy día 450 millones de quetzales anuales, sin hablar ni siquiera del impacto humano, social y todo lo demás que esto conlleva de personas que están 3 veces por semana atados a una máquina, que están improductivos dentro de su capacidad que podrían tener para desempeñar un trabajo, sostener una familia, esto, lo otro, aquello. Entonces, vaya si no es un gigantesco impacto. Es una epidemia, una nueva epidemia. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. Muchísimas gracias, doctor Rudolf. Y sí, precisamente el título de esta serie es La nueva epidemia.
lo hemos abordado en episodios anteriores, hemos hablado de la transición epidemiológica que hubo de lo infeccioso hacia enfermedades crónicas no transmisibles, eh, y ahora usted lo enriquece con esta definición de enfermedad catastrófica, ¿verdad? Ya hablamos acerca de la gran cantidad de recursos que se necesita y que consume el paciente enfermo renal crónico en Guatemala, y yo creo que esta es una perfecta introducción para lo que vamos a hablar el día de hoy, doctor. A mí me gustaría que antes de adentrarnos a este tema, usted pudiera comentarnos brevemente acerca de su trayectoria, doctor, cómo fue que usted llegó a especializarse en cirugía, en trasplantes, qué lo motivó de manera personal a dedicarse a esta área en un contexto como el de Guatemala. Adelante, doctor. Bien sencillo. Am, a mí desde que era estudiante de medicina me impresionaban los pacientes que ingresaban al hospital con diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿no? Personas totalmente pálidas, tiradas en una cama con las extremidades hinchadas, los párpados hinchados. Y lo que hacíamos era, con una pequeña incisión abajo del ombligo, ¿sí? Colocarles un tubito dentro de la cavidad peritoneal y nos tocaba a los estudiantes durante 3 días con sus noches consecutivas hacerles recambio de líquido a través de esto, un tubo rígido, parecía una pajilla, y a los 3 días de haberles hecho estos recambios, los pacientes salían exactamente igual de mal, exactamente igual de pálidos, exactamente igual que todo, pero la famosa creatinina, lo que uno mide para ver si se están excretando los riñones y que lo habíamos sustituido por este rudimento de diálisis peritoneal, les había bajado de 15, que es un nivel altamente tóxico, les había bajado a 8, que es un nivel altamente tóxico y lejano a lo normal, pero eso era lo que había. Cuando tuve la oportunidad de ver a una paciente joven, tal vez de unos 16, 18 años, bajo estas circunstancias, y que después se le retiraba esta pajilla, se cerraba la herida y se iba a su casa y regresaba 15 días más tarde, otra vez mal, a una segunda intervención, sesión de 3 días de esto mismo, y después de la tercera vez dejó de venir y la noticia fue que se había muerto en su casa, ¿sí? Am, Muy sencillamente, ese día yo entendí que había una enfermedad muchísimo peor que el cáncer, mucho peor que el cáncer, que tal vez se podía operar, quitar el órgano enfermo, esto, lo otro, aquello, porque esto era igual o más mortal que el cáncer si no había alguna intervención con que se pudiera paliar de una manera distinta. En ese entonces no existían en Guatemala programas de diálisis en ningún lugar, ni en el Seguro Social, ni en salud pública, ni en lo privado, en ningún lugar. Y conforme fui avanzando en la carrera y después en el posgrado de cirugía, y seguía de veras sabiendo muy poco de esto, apareció una primera máquina de diálisis en el Hospital General, por una historia que es un poco larga, no vale la pena ahondar, pero con esa se empezó a poder darle diálisis a través de un catéter que se colocaba ahora en las venas, empezarle a dar diálisis a personas, pero lo mismo, en muy poco tiempo fallecían y hasta ahí llegaba la historia. Cuando tuve la oportunidad de hacer mi posgrado afuera, en Alemania, y empecé a ver los programas de diálisis establecidos y esto y lo otro, y más aún caí nada más y nada menos que en uno de los programas de trasplante de órganos más grandes del mundo en ese entonces, y vi como que sí hay una luz al final de ese túnel. Ahí fue donde me involucré profundamente en eso desde mi especialización y dije, esto tiene que lograr hacerse de alguna manera en Guatemala a futuro. Entonces, esa es en realidad la historia de la motivación para llegar a esto.
Muchísimas gracias, doctor. Muy admirable y muy importante conocer la historia de los grandes maestros de esta lucha de la salud renal en Guatemala. Y esto contrasta bastante con lo que platicábamos en el episodio anterior con el doctor Randall Lowe, que él es autor de un estudio cualitativo acerca de la historia y de los grandes maestros de la nefrología en Guatemala. A mí me parece muy importante conocer esta historia para saber hacia dónde se dirige, hacia dónde van esos ideales de las personas que comenzaron con esta lucha de la salud renal en Guatemala. Doctor, ¿qué le parece si para la audiencia comenzamos desde lo más básico? A mí me gustaría que en sus propias palabras usted le pudiera explicar a las personas qué es un trasplante. Ok, cuando tenemos esta persona que ha perdido de manera irreversible el funcionamiento de sus propios riñones, las terapias de reemplazo renal, que son básicamente la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, am, y que siguen manteniendo al paciente atado a un sistema externo al que tienen que acudir constantemente, aparece en el horizonte la posibilidad de un trasplante. Eso quiere decir que a través de un órgano igual al que perdió, si se le logra colocar y hacerlo funcionar, ese órgano trasplantado puede tomar la función que debieron de haber seguido haciendo los riñones propios y, y por lo tanto ser una tercera forma de reemplazo, de terapia de reemplazo renal, solo que esta es 24 horas al día, es interna, funciona por sí sola, claro, apoyada por medicamentos, pero libera al paciente de esa atadura de un centro de diálisis, de tener que acudir constantemente y de los accesos venosos para poder dializar, esto, lo otro, aquellas cirugías de accesos muy complicados que se llaman fístulas, y por lo tanto devuelve al paciente a su vida normal, muy cercano a lo normal o totalmente normal. Dura por años si se cuida disciplinadamente y bajo la supervisión experta de ese riñón. Y como decimos siempre, el paciente que se trasplanta técnicamente se casa con el nefrólogo que lo va a cuidar, porque ahí sí hasta que la muerte los separe, cuando uno de los dos falte, y entonces si es el doctor el que falta, el paciente tendrá que buscar a otro doctor que lo cuide igual, pero así es, no puede nunca desaparecer el seguimiento estricto sobre ese paciente. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es una respuesta bastante clara. Y a mí me gustaría preguntarle, porque es una duda que ha surgido a lo largo de esta serie, es que, eh, digamos, en sus palabras, ¿se podría decir que para el paciente enfermo renal crónico que ya está recibiendo terapia sustitutiva, la mejor terapia, entonces, sería el trasplante en este caso? Absolutamente sí. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aunque nos salgamos del script original que estaba diseñado para esto, pero yo creo que son cosas importantes. Claro, Si yo soy un empresario, yo estoy buscando a un auditor para mi compañía, ¿sí? Me mandan 10 currícula, las reviso, hay dos que me gustan mucho, ¿sí? Y entonces digo, bueno, tráiganme estos dos señores para entrevista. Viene el primero y lo empezamos a platicar, es un experto, me gusta esto y lo otro, solo, y cuando terminamos la plática me dice, solo que mire, fíjese señor que tengo un pequeño problema. Puedo comenzar cuando sea, pero fíjese, yo soy renal crónico. Yo los lunes tengo diálisis en el centro de diálisis desde las 6 de la mañana de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Por lo tanto, durante toda la mañana yo no estoy disponible. Cuando salgo de esa diálisis me siento cansado, aguado, me tengo que ir a mi casa, me quedo recostado un rato, entonces ya como a las 3 de la tarde me siento bien.
El martes sí puedo venir temprano a mi trabajo, sí. Ahora, el miércoles, fíjese que tampoco puedo, porque el miércoles tengo otra vez diálisis, ¿sí? Y el jueves sí puedo venir con mucho gusto. Ahora, el viernes tampoco puedo porque también tengo diálisis, ¿sí? Entonces, mi respuesta como empresario va a ser, sí, muchísimas gracias por aplicar. Vamos a tomar en cuenta su aplicación y nosotros lo llamamos para ver en qué quedamos con su contratación. Punto. Ese pobre hombre hasta ahí llegó, pues. Nadie va a tomar a este experto. Y entra el siguiente candidato para ser entrevistado. Me encanta el perfil. Me dice, bueno, perfecto, sí, ¿cuándo puedo comenzar? Esto, lo otro, aquello, ¿cuáles son los horarios de trabajo acá? Y que con muchísimo gusto, y estoy fascinado con él. Y cuando se levanta me dice, solo quiero contarle, no tiene consecuencias para lo que estoy diciendo, pero yo soy paciente renal crónico. Yo soy renal crónico y soy trasplantado desde hace 5 años. Y por eso puedo acoplarme a cualquier exigencia que tenga este trabajo, ¿sí? Los dos tienen la misma enfermedad, los dos tienen la misma capacidad para ese puesto, pero uno está en una terapia de reemplazo renal limitante a su forma de vida y a su desempeño, y la otra persona está en un tratamiento de reemplazo renal con un trasplante funcional que le permite desempeñarse de manera normal. Si eso no resume la diferencia entre una y otra, no hay muchos ejemplos más impactantes que pueda dar. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es una analogía eh, muy, muy, muy esclarecedora. Eh, ¿Qué le parece, aprovechando que estamos reunidos con su persona, si antes de comenzar a hablar de cómo está la situación actual, hacemos un breve repaso de cómo empezó esta historia en Guatemala? Si excluimos el tema de córneas, tengo entendido que los primeros trasplantes se realizaron en las décadas de los 80 y los 90. Tal vez usted nos podría trazar una breve historia, algunos hitos de cómo inició este tema de los trasplantes en el país y cuál fue el rol que usted tuvo en Sí, en este proceso. sí, es una historia apasionante en realidad. Todavía estando yo en Alemania, mi familia me mandó un recortecito. Todavía se mandaban cartas, no hablaba uno así como estamos hablando aquí. Todavía se mandaban cartas que tardaban 15 días en llegar y la respuesta otros 15 días. Y con un recorte de prensa libre de ese entonces, que en el Seguro Social se había realizado el primer trasplante renal en Guatemala a manos de dos estimadísimos colegas que los dos ya nos dejaron, el doctor Aníbal Ponce y el famoso José Barnoya, el sordo Barnoya, que ayudados con un equipo grande y esto lo otro, hicieron el primer trasplante exitoso en el Seguro Social. Al año siguiente yo regresé para Guatemala y entendí, bueno, esto ya es posible. Entonces, eh, comencemos en salud pública. Mi casa ha sido el Hospital General San Juan de Dios toda la vida, desde que era estudiante. Entonces, eso es salud pública, eso es otro rollo diferente. Era un desafío grande y logramos conjuntar un equipo que estaba interesado en empezar a trabajar en esto. Un nefrólogo fantástico, el doctor Roberto Ponza, comenzamos porque era más fácil obtener apoyo. Comenzamos en la población pediátrica y precisamente la de entonces existente Fundación Pediátrica nos dio el apoyo para dentro del Hospital General poder comenzar con esto. Entonces, en 1989 comenzamos, hicimos aquí los dos primeros trasplantes pediátricos en salud pública. Me acuerdo hasta de los nombres de los pacientes, Genser y Yajaira. Y, ¿cómo se llama esto? Ahí empezamos una vez al mes a hacer trasplantes. Esto se contagió hacia el programa de adultos, donde en 1991, a más tardar 92, el doctor Manuel Toledo, un gran pionero de esto en salud pública, comenzó
conmigo también ya en adultos el programa, y sobre eso fue creciendo hasta un programa formal que hoy día realiza hasta 60 trasplantes anuales. Am, Trasplantes basados principalmente en donante vivo relacionado, quiere decir familiares, quiere decir en la pediatría es bastante sencillo encontrar ese donante. La mamá dona un riñón, el papá dona un riñón. En adultos es un poquito más complejo, eh, pero también tratamos de mantenerlo intrafamiliar, hermanos que donan, gente dentro de la familia que dona, pero siempre con la idea de que al hacer el trasplante a partir de un donante vivo, técnicamente, como decía mi abuelita, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Salimos de ese quirófano con 2 monorrenos. Monorreno quiere decir 2 personas que tienen un riñón funcionante. Al que se lo quité, se queda con un solo riñón funcionante y el que lo recibe se va a su casa con un riñón funcionante. O sea, estamos de veras a una persona sana quitándole un riñón y sabemos que es seguro, son extensamente estudiados, son personas que están totalmente sanas y por eso pueden donar. Sí, pero yo siempre he dicho que en el muy largo plazo, ese hombre de 30 años que le está donando a su hermano el riñón, le va a tocar afrontar el resto de su vida y todo lo que le pasa a los adultos más adelante en la vida, que es a los 60 años su presión un poquito alta y después eventualmente diabetes, esto le va a tocar afrontarlo con un solo riñón. Entonces, técnicamente estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Y esto lo digo no para desalentar la donación intervivo, que es la base de estos programas y funciona muy bien. Y con un seguimiento disciplinado también el donante va a estar muy, muy en el lado seguro. Pero hay una fuente muchísimo más importante y eficiente que son las personas que fallecen. Y cuando esa persona que fallece bajo condiciones en que puede donar, y eso en Guatemala tristemente es muy frecuente, es una persona joven probablemente que tiene un accidente fatal con un trauma craneoencefálico, tiene muerte encefálica y se detecta como muerte encefálica dentro del intensivo, pero sus riñones están funcionando perfectamente bien y al abordar a la familia, ellos deciden que donan los órganos de ese ser querido que está fallecido. Muerte cerebral es sinónimo de muerte real. Eso está plasmado en la ley que gobierna esta práctica en nuestro país desde 1996 y renovado ahorita en el 2004 en la nueva versión de la ley. Y por lo tanto, sin dañar absolutamente a nadie, estamos obteniendo 2 riñones sanos para ayudarle a 2 personas que van a salir de terapia de reemplazo renal dialítico a tener un trasplante. Entonces, en, tiene que haber sido alrededor de 1995, realizamos también nosotros aquí en Guatemala el primer trasplante renal cadavérico, o sea, de donante fallecido, exitoso, y paradójicamente se le realizó a un niño que ya había recibido un riñón años antes y que había perdido ese injerto por alguna razón, y este fue el primer receptor de un riñón cadavérico en segunda oportunidad, de tal manera que lo digo solo para diferenciar muy bien esas 2 fuentes de origen de órgano, porque hay una verdad gigantesca aquí que dice que sin donante no hay trasplante. Este es un insumo que si alguien se fractura una cadera y necesita una cadera artificial, pues se manda a pedir y tráigame caderas, le traen la casa farmacéutica, le trae hasta las medidas, tiene de este tamaño, de este, y se decide, esta es la cadera que le vamos a poner al paciente. Alguien puso el dinero para comprarla, sea el Estado, sea el seguro, sea el paciente, sea como sea, pero es un insumo que se puede conseguir
fabricado de alguna manera. Pero para el fallo terminal de órganos no existe la alternativa con órganos artificiales que de manera permanente puedan funcionar y por lo tanto estamos supeditados a órganos que provienen de seres humanos, provienen de nuestra misma sociedad. Y en esa misma sociedad donde están los pacientes que necesitan los órganos, están los pacientes que posiblemente pueden donar. Estoy hablando sobre todo nuevamente de el donante fallecido. Y ahí es donde uno tiene que entender que dentro de una sociedad, si tenemos una línea donde en un extremo están los receptores, la gente que necesita, y en el otro extremo están los donadores, la gente que pudiera donar, ¿sí? Cualquiera de los que estamos diariamente aquí en Guatemala y en cualquier otro país del mundo, podemos de un momento para el otro parar en alguno de los dos extremos de esta línea. Podemos parar con la mala noticia la semana entrante, fíjese que sus riñones están fallando, usted va para diálisis, ni siquiera importa la edad, ni siquiera importa la edad. No sé si hablaron con el programa de salud renal de la nefropatía que afecta a los jóvenes aquí en Guatemala, en la costa. O sea, la edad no importa, importa el ambiente, importa el trabajo, importa lo que comemos, importa cómo comemos, cómo vivimos. Y a mí hoy me pueden decir, me estoy sintiendo un poco mal, me saco un examen, tengo la creatinina hasta arriba, y fíjese, doctor, que sus riñones están fallando, usted va a necesitar un trasplante. O en el otro extremo, voy para mi casa, tengo un accidente letal y hoy mismo en la tarde yo me convierto en un intensivo, en un potencial donador. O sea, cualquiera de nosotros puede estar en cualquiera de los dos extremos de esta cadena entre donación y necesidad hoy mismo. Y por lo tanto, en mi casa, mi familia saben que si a mí me pasa algo bajo condiciones en las que yo pueda donar, que por el amor de Dios no dejen que me lleven mis órganos a una tumba, sino que los donen a quien necesito. Y de ahí viene la siempre la edad, pero ¿qué pueden usar? Usted tiene casi 70 años, esto, lo otro. Eso que lo decían los doctores, que van a decidir cuando me tengan enfrente bajo esas condiciones. Pero yo le puedo asegurar que en la lista de espera hay muchísima gente de 60 años en adelante que necesitan riñones, a los que los riñones no le van a dar mis riñones de casi septuagenario a un niño de 15 años. Eso no es lógico, pero sí hay suficientes porque cada grupo etario tiene sus razones para perder riñones y por lo tanto ahí hay gente de mi misma edad, mi misma condición, e igual con las córneas y cuando esto crezca más en un momento dado el hígado, que lo he tratado razonablemente bien a lo largo de mi vida, que decían los doctores si yo puedo donar o no. Como corolario para esto, el Papa Benedicto XVI tenía su tarjeta de donador. ¿Quién va a querer los órganos de Benedicto XVI? Era una persona de 80 y tantos, de veras, un hombre grande, muy enfermo, esto, el otro, aquello. No es eso. Lo que él estaba transmitiendo ahí no era usen mis órganos, sino que era esto es una acción buena, donemos, estemos todos dispuestos a donar. Entonces, ese es el mensaje. Yo soy donante, mi familia lo sabe y a la hora de que algo me pase, por favor, les pido que respeten mi decisión de que se usen mis órganos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por estos hitos, por estos datos históricos de la historia del trasplante renal en Guatemala. De esta intervención, pues vamos a sacar varios puntos de los que queremos tocar en esta conversación. Pero antes de avanzar a ellos y aprovechando que usted mencionó precisamente el tema de las tarjetas de donadores, creo que a la audiencia le puede parecer muy interesante si en Guatemala existe algún documento legal o oficial que nos identifique como donadores o hay trabajo que hacer en materia de de identificación de las personas que quieren ser donantes en vivo o cadavéricos. Excelente pregunta. Primero, lo que hay que hacer es ordenar esa actividad. Y
recién con la ley que fue aprobada recién el año pasado, se crea el registro nacional que está relacionado con donación y trasplante. Y por lo tanto, con la recién instaurada también Dirección Nacional de Trasplantes, eh, hay mucho de ese trabajo que poner en orden y definitivamente la idea es llegar a tener eh, tarjetas de donación que estén disponibles, que estén respaldadas por una entidad seria como el Ministerio de Salud y, ¿cómo se llama esto? Donde, pero que en realidad no expresa más que por escrito la voluntad de que esa persona quiere donar. Eso no quiere decir que a la hora de la hora eso vaya a ser un hecho, porque puede ser que esa persona está muriendo de una meningitis severa y por eso tiene muerte encefálica. Es evidente que bajo esa condición infecciosa no puede donar. O puede ser que en vida haya dicho que sí, pero en Guatemala somos familias muy, muy sui generis. Aparecen 20 familiares alrededor y nunca falta la tía que dice: "No, ¿cómo le van a sacar sus órganos a mi sobrino? Esto, lo otro, aquello". Entonces, hasta empieza a crear diferencia dentro de las familias y por lo tanto, s pienso yo que lo que más necesita antes de divulgar esto de esta manera es educación, que la población escuche. Hay podcasts como este, donde se habla del tema, precisamente para que cuando siempre el peor momento para pedir una donación es cuando la tragedia ya está sucediendo. Solo imagínese, está, soy padre de familia, ¿sí? Hijos adolescentes, el patojo salió a parrandear, como todos lo hemos hecho, a las 2 de la mañana con tragos, y de repente me llaman a las 2 de la mañana, llaman a ese papá a la casa y le dicen: Mire, fíjese, le hablamos aquí del hospital tal y tal, usted es familiar de Luisito Pérez". "Sí, ¿qué pasó?". "Es que fíjese que tuvo un accidente terrible, está aquí en la emergencia y lo están ingresando al hospital, tiene un trauma de cabeza severo, no llevaba casco, esto, lo otro, aquello". Se va la familia disparada para el hospital. Cuando llegan al hospital le dicen: "Mire, lo llevaron directo a sala de operaciones porque tiene una hemorragia intracraniana severa, entonces lo van a poder ver en la mañanita". O sea, a esas alturas ya son 30 gentes los que están amontonados ahí en la emergencia y cuando sale de sala de operaciones, óigame, sale de sala de operaciones. O sea, no se murió bajo esas circunstancias. Lo pasan al intensivo y en el intensivo lo conectan y está pip, 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 conectado a su monitor con sonda por acá, sonda por acá, sonda por acá, por todos lados y recién operado, intubado, inconsciente. Y entra la mamá, entra el papá y ven esa catástrofe, se escala más todavía el dolor, la consternación, y en el transcurso del día, en el intensivo, con los exámenes que se hacen, detectan que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por esa persona, tiene muerte encefálica. Sus órganos siguen funcionando, pero tiene muerte encefálica demostrada por electroencefalograma, por ultrasonido transcraniano, por tomografía, por cualquiera de los múltiples recursos que tenemos hoy día para demostrarlo. Y en la tarde están reunidos afuera en la sala de espera y se les acerca una persona que es el coordinador o la coordinadora de trasplantes del hospital. Le dice: "Fíjense que tenemos una muy mala noticia que darles. Su hijo falleció, su hijo está muerto". Y la mamá: "¿Y pues cómo va a ser eso si yo acabo de entrar y su corazón está funcionando y le está saliendo orina por la sonda? ¿Sí? Usted me está mintiendo". "No, señora, es que fíjese que esto se llama muerte encefálica". Estaba aprendiendo en el peor momento. Pues esto se llama muerte encefálica, esto y lo otro, aquello, y es igual que estar muerto verdaderamente, así lo dicen las religiones, la católica, la protestante, la musulmana, la de todos están de acuerdo en eso. Señora, eso le viene del norte en ese momento, ¿sí? Y como corolario de eso, todavía al final le dice: "Mire, y como está fallecido,
Quisiéramos ver si ustedes estarían dispuestos a donar sus órganos. Solo imagínense la respuesta sin que yo ni siquiera tenga que pintar más la situación. La respuesta va a ser no. ¿Cómo se le ocurre? Él está vivo, todavía hay esperanza y si su corazón está latiendo, seguro que el buen Señor nos va a hacer el milagro y esto, lo otro, aquello. ¿Sí? Entonces, educar a las personas en ese momento sobre lo que es la donación de órganos es el peor momento y la respuesta es casi anticipable. Que tenemos coordinadores de trasplantes maravillosos, que aún dentro de esa catástrofe, y ahí tengo mi mejor ejemplo, la doctora Cindy Ishbankov del Hospital General, una mujer maravillosa que tiene una empatía para abordar a esas personas y aprendió a cambiar el mensaje de lo que está sucediendo dentro de una tragedia que no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido bueno que ese muchacho esté muerto ahí. Es una tragedia. Dentro de esa tragedia les plantea a los familiares convertir ese hecho irreversible del que están siendo testigos en una oportunidad para brindarle vida a otras personas que están graves mediante la donación de órganos y tejidos, devolverle la vista a un ciego donando una córnea, rescatar dos personas de la diálisis y devolverlos a la vida normal, todo lo que ya platicamos antes. Y es increíble cómo cuando esa tragedia se convierte en una oportunidad para regalar vida, una vez que entendieron que la vida de su hijo no va a regresar, pero sí puede perdurar con un gran acto de caridad hacia otras personas. Es increíble la cantidad de opiniones favorables que logran y nos paran llamando a nosotros. Tenemos un donante, un donante que ya está bajo estudio, la familia ya accedió y tenemos tráiganse 2 pacientes renales para que sean compatibles en la lista de espera y procedemos al trasplante. Esto es un milagro. Claro, doctor, claro. Y muy impresionante realmente cómo se le puede dar un nuevo significado a ese suceso que puede ser tan terrible para las familias, pero Sí, que la ese es el detalle. Y nos tardó a todos. Hace muchos años éramos nosotros los que pedíamos los órganos, sin ningún entrenamiento específico para hacerlo, sino que sencillamente apelando a la bondad de las personas. Sí, pero es que están pasando por un muy mal rato. Y de repente vino ese enfoque totalmente diferente que volcó las negativas familiares de ser 80% de negativas, se convirtieron en 20% de negativas y 80% de donaciones. impresionante, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, ya que estamos hablando siempre de esta labor y este plano educacional, y usted nos dice que en el contexto de emergencia tal vez no es el momento más adecuado para empezar a educar a la población. A mí me gustaría preguntarle, pues, ¿qué cambios debemos hacer para empezar a fomentar una cultura de donación de órganos en Guatemala y qué momentos en específico son los más importantes para empezar a hablar sobre donación de órganos? Si usted quisiera mi opinión, el momento ideal para empezar a hablar de donación de órganos es la mesa de la cena en la casa, ¿sí? Traer el tema, es que son tabúes, así como en la mesa de la cena no se habla de sexo, no se habla de, 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 de muchos temas, la muerte es un tema que no se toca. Pero si en el seno familiar, en algún momento, basado en algún desencadenante, es que fíjate que tal y tal está grave, tuvo un gran accidente, mi comentario sería, madre, ojalá que no llegue a eso, pero es un muchacho joven, podría donar órganos, pero papá, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, empezar ahí en la casa, número uno. Número dos, en la escuela, en el colegio, en la primaria. Nosotros hemos hecho seminarios para niños de sexto de primaria y es increíble la empatía y la identificación que ellos encuentran. Uno entra
presentándoles a un niño de su edad que está en diálisis, que no puede jugar, que no puede estudiar, que no puede esto, no puede lo otro, y cómo su mamá donándole un riñón lo devolvió. Esto apasiona a esos niños a esa edad, son extremadamente aptos a dar y a entender. Por una vez, solo que sepan que existe el problema, que sepan que existen niños como ellos que están en diálisis, y luego, en algún momento en la secundaria, volverlo a repetir. eh, Tal vez porque los pobres están influenciados por su tata, pero 3 de mis hijos hicieron sus tesis de bachillerato sobre donación de órganos y proclividad de las personas a donar, y esto a dar a conocer, ¿ya? Luego, por supuesto que en la universidad, perdóneme, pero yo me gradué de médico en Guatemala. Y en toda mi carrera nunca nadie me habló de donación de órganos y de trasplante. No puede ser que los PENSA de hoy día todavía no incluyan donación de órganos en medicina, y por lo menos alguna charla o pláticas incidentales en otras carreras. Por supuesto que un abogado tiene que saber sobre donación de órganos, tiene que saber que existe el tema, y los que no cursaron por universidad, encontrar, sí me acuerdo hace muchos años cuando estuve en Brasil trabajando en este tema, ¿sí? Los mupis en las camionetas, ¿sí? Decían, yo soy donador de órganos y mi familia lo sabe, ¿sí? Entonces, y si usted va en España, cualquier hijo de vecino conoce sobre el tema. Y ahí es donde uno llega, y es la siguiente pregunta que hacen muy frecuentemente: mire, doctor, ¿no sería bueno que apareciera en la licencia un cuadrito de yo soy donador de órganos? O que, como en otros lados, porque como aquí somos muy buenos para hablar de lo bueno de otros lugares, ¿sí? En otros lugares donde por ley todo el mundo es donante, ¿sí? Estoy de acuerdo. En España, por ley, todo mayor de edad automáticamente es donante, a menos que en vida haya expresado lo contrario. Aquí en Guatemala la ley es al revés. Aquí, a partir de los 18 años, usted puede decidir si quiere donar o no, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En España pueden hacer esto porque todo el mundo conoce el tema, y por lo tanto saben que si yo no comulgo con esa idea, porque yo me quiero ir enterito, solo tengo solo abro la página de la Organización Nacional de Trasplantes, dice yo no quiero ser donador, y paso a un registro donde el día que si algo me pasa letal, el paciente Rudolf García Galón, mire, él ni siquiera le hablen a la familia de condenar, porque él decidió personalmente en vida que no quería donar, pero eso es porque están educadísimos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay donación universal de esa manera. En Latinoamérica lo tiene Uruguay, tiene Colombia, pero hasta ahí llega la cosa. Argentina ni siquiera estoy seguro, puede ser que sí, pero México de ninguna manera es un país súper desarrollado en este tema, y es igual que nosotros, es donación consentida, no donación preasumida, que son las dos formas de legislar sobre esto. Muchísimas gracias por esa respuesta, doctor, y creo que queda bastante claro dónde es que son esos primeros espacios de incidencia para comenzar a hablar sobre donación de órganos, ¿verdad? Sí, También resuena, me resonó mucho cuando usted dijo, bueno, yo me gradué de médico y no se me habló de trasplante de órganos, y me identifico mucho porque yo no tengo mucho de haberme graduado de la carrera de medicina, y la historia, pues, tampoco se me habló mucho, poco o nada, ¿verdad? Entonces, sí. créame que resonó bastante esa parte de su intervención, doctor, muchísimas gracias. Creo que está quedando todo bastante claro y a la audiencia le va a gustar mucho este episodio. A mí me gustaría que nos movamos a otro tema, y es precisamente que hemos venido hablando en los 2 episodios anteriores acerca de la situación epidemiológica. Hemos hablado de que la enfermedad renal crónica
ha venido aumentando progresivamente, eso es un hecho. Hemos hablado de que pasó en el transcurso de 10 años hasta 2019 de pasar de la octava a la quinta causa de muerte en Guatemala. Nos comentaban también de que pues esto ahora se ha llegado a diagnosticar un paciente con enfermedad renal crónica cada 30 pacientes al día, eso es alrededor de cada 45 minutos. Entonces, son cifras bastante alarmantes. También hablábamos acerca de que de todas estas personas enfermas renales crónicas que se clasifican en estadios, eh, un pequeño grupo de personas es la que está en terapia sustitutiva. A mí me gustaría, para complementar toda esa información, que usted nos pudiera contar un poco acerca de los datos relacionados al tema de trasplante. Eh, Existe trasplante cadavérico, como usted ya lo explicó, existe Sí. trasplante en vivo. Nos gustaría saber, pues, cómo son los números en el sistema de salud pública, en el seguro social, si los tuviese, si no, unas pinceladas, pues, son suficientes. Y cómo estamos en cuanto a esa proporción de, ¿es más el trasplante cadavérico en Guatemala? ¿Es más el trasplante en vivo? ¿Y por qué son esas razones? Ok. El trasplante en vivo tiene la gracia especial de que permite con mucha antelación trabajar una pareja de trasplante, o sea, a ese paciente con su potencial donador toma por lo menos 3 meses una cantidad de exámenes que se tienen que someter los dos y finalmente compatibilidad y todo lo demás, por supuesto, porque si voy a tomar el riñón de una persona viva, ese sacrificio tengo que garantizarlo hasta donde sea humanamente posible y por lo tanto, aún dentro de los hermanos, si hay tres que se ofrecen, voy a escoger al que mejor chance tiene de que ese riñón llegue a funcionar. Histocompatibilidad, compatibilidad de tejidos. Entonces, bajo ese punto de vista, es un trasplante totalmente electivo, programado. Eso quiere decir que sin ninguna urgencia, nadie corre a las 2 de la mañana, esto, lo otro, aquello. Am, y por lo tanto es, yo diría, la columna vertebral de los programas de trasplante y así han comenzado todos los programas en el mundo. Pacientes estables están en diálisis, están controlados, un donante bien estudiado y esa pareja culmina en 2 quirófanos con su trasplante. En el otro usted tiene, por ejemplo, un montón de gente que no tienen donante. ¿Por qué? Porque el papá le quiere donar, sí, pero es diabético, no puede, ¿sí? La mamá le quiere donar, pero ella está en tratamiento con X, Y cosas, es hipertensa, lo que sea, tampoco puede, ¿sí? Entonces, o no hay compatibilidad de grupo sanguíneo, ¿sí? O sea, el muchacho es grupo sanguíneo O y la mamá es A y el papá es B. Ninguno de los dos le puede donar, por muy que sean compatibles a nivel de tejidos, pero esto comienza por compatibilidad de grupo sanguíneo. La diferencia de compatibilidad en grupo sanguíneo es normal dentro de las familias. Entonces, paramos con gente no poca, que no tienen un donante dentro de la familia y que, por lo tanto, deberían de ponerse en una lista de espera para trasplante de donante fallecido. Mantener una lista de espera de, póngale, 200 personas para un producto que es escaso y tener a los 200 listos en cualquier momento, con chequeos constantes, recientes, con esto, lo otro, aquello, dentro de un sistema blindado de una lista de espera, para que si a las 2 de la mañana avisan hay un donante con muerte encefálica, vénganse, es grupo O, asignar, mandar a traer uno de esos pacientes está en San Mateo Ixtatán, el otro está en Flores Petén, hay que mandarlos a traer, tienen que entrar a ver cuándo dializaron de último, si no hay que dializarlos, ponerlos en condiciones y luego ya de urgencia, prácticamente es un proceso muy corto porque en el otro lado, en el intensivo, el donante con muerte encefálica tiene un equilibrio muy lábil, puede hacer paro cardíaco en cualquier momento y entonces técnicamente ya no pueden utilizarse 5 minutos más tarde, ya no pueden utilizarse los órganos. Paciente con muerte encefálica
dentro de su estado crítico, que ya no es paciente, sino que es un cadáver ventilado, ¿sí? Es lábil y puede en cualquier momento perderse esa donación. Entonces, esas son las enormes diferencias, la necesidad de organización que se necesita dentro de los hospitales para que este proceso pueda ser expedito y tener listos a los pacientes para que converjan ya los tres en los quirófanos, dos receptores y el donador. Entonces, la logística es totalmente otra y eso le toca ahora al Sistema Nacional de Trasplantes para empezar a levantar un listado de dónde incluir a esos candidatos y donde tiene que garantizarle a la población, y ahí voy a regresar a ese punto en un ratito, tiene que garantizarle transparencia, accesibilidad, equidad de distribución, razones exclusivamente médicas para adjudicar un riñón. Tengo un riñón O positivo y tengo 5 posibles candidatos que lo podrían recibir. ¿A quién de los 5 se le da? En primer lugar, al que tenga más tiempo de estar en diálisis, lógicamente. En segundo lugar, al que tenga la mejor compatibilidad, porque esos no son familiares, nunca van a ser idénticos, pero hay ciertos eh, caracteres que si los comparten dentro del cromosoma del HLA, que es el sistema de histocompatibilidad, dice este no comparte nada y este comparte dos de los múltiples alelos que estamos midiendo, a él se le debería de dar salvo que haya un niño entre esos 5. El paciente pediátrico tiene un punto extra a la hora de distribución, o salvo que haya alguien que ha estado esperando por un riñón y tiene un grupo muy raro de compatibilidad y al fin hay un donante que es compatible para él o para ella, o que ya no tenga accesos vasculares por donde dializarlo, que de otra manera que su única salida es esto. Entonces, todo esto alimentando un sistema de informática en el cual se está trabajando actualmente y que aparezca en una lista que está blindada, no tiene nombres, solo tiene puestos y características. Y cuando se sabe, para que no haya discrecionalidad, es que fíjese, este es sobrino de una mi amiga, ¿sí? O perdóneme, este es un político y tenemos presión para dárselo a él, ¿sí? Sino que con las características biológicas del donante, el sistema lo asigna al puesto 1, al 3, al 5 y al 8 son los posibles receptores. Y hasta que tenemos eso es cuando, ¡boom!, aparecen los nombres y dónde están esas personas. Y puede ser que uno de esos 4 aparezca que ahorita está inactivo en la lista de espera porque está hospitalizado con una neumonía. A él el sistema lo va a sacar, pero cuando se cure con su neumonía lo va a devolver al lugar donde le correspondía. Entonces, todo eso necesita una logística verdaderamente para que haya justicia distributiva sin discriminación ni preferencia alguna y garantizarle, porque solo si la población confía en esto, la población va a estar dispuesta a decir somos donantes. Si desconfían, y Guatemala tristemente la historia nos ha vuelto desconfiados en muchos aspectos. Am, y si se quiere lograr verdaderamente que Guatemala diga, sí, este es un país de donantes. ¿Por qué? Porque todos estamos informados, todos conocemos el tema, esto, lo otro, aquello, y confiamos en el sistema. Entonces, y eso incluye incluso, doctor, el hecho de que hay familias que está sucediendo el fallecimiento dentro del hospital y sienten que llegó a este extremo porque no fue oportunamente atendida esa persona. Léase, es que lo tuvieron 5 horas en emergencia y nunca le hacían nada, esto y lo otro, y ahora de repente me dicen que está mal y todavía me piden los órganos. Así nunca, o sea, el sistema total tiene que ser coherente. Porque si todo el mundo nos sentimos bien atendidos y afortunadamente
Si para algo son buenos nuestros hospitales nacionales, es para el manejo de esas emergencias. Es admirable cómo manejan a los accidentados, esto, lo otro, aquello. Muy aparte son las colas en muchas otras cosas que se tienen que hacer, pero en este tema, en urgencias, verdaderamente, si usted pasó por los hospitales, eso funciona y salva vidas. Y cuando no se puede salvar, paramos en esto, ¿ya? Entonces, esos son parte de los desafíos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, hay muchos temas de los cuales, pues, me gustaría hablar y se nos haría muy corto el tiempo, doctor. Eh, ¿Para qué un director nacional de trasplantes debe de haber un sistema nacional de trasplantes? Y para que todo esto funcione, tiene que haber un sistema estructurado y funcional, ¿verdad? Correcto. A mí me gustaría para complementar todo esto que hemos estado hablando y que usted mencionaba sobre el Sistema Nacional de Trasplantes, creo que sería valioso para las personas entender, cómo está estructurado o qué instituciones son las que participan en el tema de trasplante en Guatemala. Ok. Para empezar, aquí, si dijimos que en 1988, 9 se hicieron los primeros trasplantes, tanto en Seguro Social como en Salud Pública, y estamos en el año 2025, eso quiere decir que durante 30 y pico de años ha habido actividad de trasplante dentro de las instituciones, prácticamente con autonomía cada una para manejarlo. ¿Ok? Pero ahora resulta que hay un accidentado, es compatible con el número 1 y el número 4 de la lista. Ese paciente está en el Hospital de Traumatología del Seguro Social en el 719, allá en la calzada de San Juan. Donan, pero los órganos entran al sistema y resulta que puede ser que uno de los receptores ideales está en el Hospital General San Juan de Dios. O sea, ya no es solo lo que la institución administra adentro, sino que es un recurso nacional lo que están aportando cada donación y por lo tanto a los recursos nacionales tienen acceso y derecho todos los guatemaltecos. Entonces, es la primera cuestión que vamos a tener, porque eso nos incluye a los del sistema de salud pública, a tener que aprender. Entonces, hay nuevos semáforos y nuevas señales de tránsito que rigen el flujo de toda esta actividad. Hay entes fiscalizadores. Cuénteme, pues qué alegre que ustedes trasplantan esto, el otro, ¿cuántos han hecho? Se prohíbe el trasplante comercial, se prohíbe, obviamente, y se regula el trasplante a extranjeros porque si es un recurso nacional, que se use para los guatemaltecos. Entonces, si hay un extranjero que vive aquí permanentemente en Guatemala, pues él también tiene derecho a estar en esa lista de espera. ¿Quién regula eso? Entonces, hay entes, y ahí es la pregunta suya, que están encargadas de regular esto. En primer lugar, existe, según esa ley, el Consejo Técnico Consultivo, el cual está formado por los jefes de departamento de los programas oficiales de trasplante de salud pública del Seguro Social, de donde emanan las recomendaciones, por ejemplo, cuáles son los mejores medicamentos inmunosupresores, porque la ley dice que le tenemos que dar medicamento a todo el mundo que está trasplantado. ¿Sí? Esto antes solo lo hacía el Seguro Social. Salud Pública no lo hacía de manera universal, ahora lo va a tener que hacer. Entonces, ¿cómo se va a regular eso? ¿Quién decide? Pues que sean los expertos. Y de esas recomendaciones, y que son también los que están terminando de elaborar el reglamento que implementa la ley, el reglamento donde están verdaderamente las reglas del juego. Digamos que la ley es el estadio y todas las instalaciones, pero las reglas de cómo van a jugar los futbolistas, eso es un reglamento, cuándo es penal, cuándo es foul, cuándo es tiro libre. Entonces, ese reglamento está terminando de realizarse y ese consejo técnico consultivo lo pasa a una cúpula superior que fue diseñada dentro de la ley para
garantizarle a la población, a la sociedad, la transparencia de todo esto. Está integrado por un representante del Ministerio de Salud Pública, representante del Seguro Social, representante del Ministerio Público, representante del INASIF, porque muchos de estos pacientes son médicos legales originalmente, son víctimas de accidentes o de violencia, esto, lo otro, aquello. Entonces, tiene que haber un experto forense que dice, sí está bien, no, esto no altera las evidencias de la investigación criminal, pero sí puede donar los órganos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Tiene un representante del colegio médico que fue recién electo el sábado pasado en elección abierta en el colegio médico, y tiene al director nacional de trasplantes con voz, pero sin voto. Todos los demás tienen, entonces, por ejemplo, trasplantes que son muy comunes aquí entre vivo. Los de donante intrafamiliar no tenemos ningún problema, pero si de repente aparece un desconocido que le va a donar a una persona, que me explique por qué está donando, o si hay alguna mediación comercial, yo te estoy ofreciendo esto, lo otro, aquello a cambio de que me des un riñón. Latinoamérica está llena de esas historias y por lo tanto, en la época del comercio de órganos, vaya si no tiene que estar regulado. Los trasplantes que sucedan entre no familiares tienen que ser aprobados por el Consejo Nacional de Transplantes para estar seguros que hay transparencia en eso y que no está habiendo comercio de órganos. Entonces, esas son las instancias, Consejo Nacional, la cúpula grande arriba, se nutre de la información que recibe del Consejo Técnico Consultivo y de la Dirección Nacional de Trasplantes. Y por lo tanto, y por supuesto, la rectoría en todo lo que concierne a salud y hospitales, esto la tiene el Ministerio de Salud Pública. Esto depende directamente del despacho. Muchísimas gracias, doctor. Creo que muy importante para la audiencia cómo entender cómo funciona esta estructura organizacional que está detrás del trasplante de órganos en Guatemala. Y aprovechando esta última parte de su intervención, yo entiendo que hay en la actualidad todavía debates éticos muy fuertes en este campo, ¿verdad? Por ejemplo, usted lo mencionaba, la mercantilización, Sí. el tráfico. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina de cuál es su posición frente a la donación pagada o relacionada a tráfico, o el hecho de que una persona pueda pagar o poner un precio por, un órgano de otra persona? Mire, para mí cualquier, cualquier transacción que involucra la entrega de un órgano, porque entonces ya no es donación, sino que es la entrega a cambio de algo, siempre va a obedecer a un modelo de explotación, donde hay alguien que tiene recursos y está ofreciéndole dinero o algo sustancial a una persona que necesita y que está en necesidad. En ese momento estamos frente a un modelo clarísimo de explotación. Nunca he visto uno que no tenga que ver con eso. Eso quiere decir que he visto. Y aquí mismo en esta oficina, y usted ya se dio cuenta que a mí me gusta ilustrar con ejemplos. Aquí entró hace varios años un conocido finquero de este país, ¿sí? Se sentó aquí en la silla de enfrente y traía a un muchacho de la finca, ¿sí? Y me dice, fíjese, doctor, que yo soy paciente renal crónico y estoy en diálisis desde hace un año y medio, pero fíjese que este buen hombre que trabaja para mí se ofrece para darme un riñón. Entonces platicamos un rato y le digo, mire, ¿sabe qué? Perfecto, lo podemos organizar. Solo vamos a esperar una cosa. Vamos a esperar el primer día, la primera vez que a esta oficina entre el dueño de una finca con el trabajador, ¿sí? Y que me diga, fíjese, doctor, que este buen hombre que trabaja para mí tiene 2 años de estar en diálisis, necesita un riñón y yo le quiero dar mi riñón. El día que eso pase, yo lo llamo y hacemos su trasplante. El hombre se levantó con la cola entre las patas y se fue, ¿ya? Entonces, yo soy cofundador del movimiento mundial de la Declaración de Estambul contra el comercialismo, tráfico y turismo de trasplantes.
donde queda perfectamente bien establecido que no existe una forma de asignarle un valor económico a una persona o a sus partes. ¿Sí? Cuando se le asigna ese valor a una persona, estamos hablando de esclavitud o de prostitución o de cualquier otra cosa. Y cuando estamos hablando de pedazos de esa persona, estamos hablando de venta de órganos. Entonces, es exactamente el mismo nivel en donde estamos hablando y por lo tanto, yo sé que aquí sí ideológicamente choco contra pensamientos liberales y contra esto y lo otro aquello, donde dicen, ¿por qué si yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera y yo decido cuánto esto, lo otro aquello? Eh, ah, sí, pero es que aquí le estamos infringiendo una lesión irreversible a una persona que la única razón, única, legítima, tiene que ser porque le quiero ayudar y sacar de un problema a un ser querido. Esa es la única razón legítima para ello. De tal manera que y la ley lo tipifica muy bien y lo tipifica como un delito, cualquiera que se involucre en trasplante comercial es penado por esta ley. Eso incluye a los doctores, porque nadie me puede decir, o sea, si yo hago trasplante, yo tengo que averiguar, tengo que haber hablado con esa pareja de donante y receptor y entender por qué, y ellos tienen que saber que no puede mediar ningún pago. Este tema se toca entre las parejas que se donan entre sí. Entonces, si de veras es el mejor amigo o porque vienen de la misma iglesia y esto, el otro, solo que me explique cuál es el nexo verdadero y demostrar que no existe presión, porque no solo es que es con dinero, es también con presión, ¿sí? Que eso incluye el ascenso de puesto dentro de una compañía, eso incluye, ojo, dentro de las familias, preferencia en la recepción de herencia. No nos perdamos. Sí, entonces, o sea, hay un momento en que llega a ser intangible o difícil de detectar, pero la verdad es que el olfato desde el principio deja ver si esto es legítimo o no es legítimo. Entonces, por ahí es por donde vamos el esfuerzo precisamente de esa cúpula, que todos los trasplantes que no sean estrictamente intrafamiliares los tiene que conocer. El solo hecho de que se sepa cada uno de estos trasplantes va a ser individualmente investigado, probablemente desalienta desde el principio a personas a quererse embarcar en una cuestión de estas. Perfecto, doctor, y clarísima esa respuesta. Eh, para ir encaminándonos ya al final de este episodio, quisiera que comencemos a proyectarnos a futuro, doctor. Ya hablamos un poco del pasado, de los grandes maestros en los episodios anteriores, un poco de la actualidad, de la enfermedad renal crónica, de las terapias de reemplazo, ahora bien de propiamente del trasplante, pero a mí me gustaría conocer un poco de sus perspectivas personales, y me gustaría preguntarle si nos proyectamos en el futuro de los trasplantes en Guatemala, em, ¿qué condiciones cree usted que deberían de comenzar a cumplirse en los próximos años para que esto sea de pronto más viable, más accesible, más sostenible? ¿Y cómo ve usted el futuro del trasplante y la donación de órganos en Guatemala? Bien, si usted quisiera el escenario ideal, doctor, yo diría que mi escenario ideal debería de ser, es que no deberían de haber trasplantes en Guatemala. Es que si la salud renal es manejable a nivel preventivo, ¿sí? Entonces los que llegan a terapia sustitutiva deberían de ser cada vez, pero eso es utopía, eso es utopía. Aparte es que por primera vez el Ministerio de Salud está haciendo un esfuerzo coherente e integrado, y ese es el común denominador para todo lo que debería existir a través del programa de salud renal, y puede llegar a incidir positivamente en la reducción de personas que llegan a necesitar, eh, eh, perdón, solo voy a apagar esto, que llegan a necesitar
terapia de reemplazo renal. Pero ante la realidad de que esto va en aumento en realidad, entonces tenemos que entender que siempre la curva de los que necesitan es mucho de ascenso, mucho más empinado que de los trasplantes que se logran hacer. Si usted quiere los números viendo para atrás, en promedio, en Guatemala durante los últimos 15 años se han hecho 120 a 130 trasplantes anuales para miles de pacientes que debutan necesitando, es evidente que siempre nos vamos a quedar cortos. Entonces, optimizar la fuente de donación de donante fallecido, educar a la población a que estén dispuestos a donar bajo esas condiciones, promover todas las medidas preventivas y multiplicar las opciones de centros hospitalarios de primer orden donde se puedan hacer trasplantes. No puede ser que en el sistema de salud nacional sea el Hospital General San Juan de Dios, el Roosevelt y el Seguro Social los únicos tres hospitales. Aquí tenemos hospitales altamente capacitados en el interior, donde, o sea, que Saltenango, por supuesto, que debería estar haciendo trasplantes para su región de allí, esto, lo otro, aquello. Entonces, es multiplicar los focos desde donde se pueden realizar esos trasplantes. eh, Todo el mundo con las reglas del juego bien claras, los pacientes ingresando a un listado nacional donde se distribuyen los órganos que se van teniendo, educar esa figura que mencioné desde hoy, la figura del coordinador de trasplantes hospitalario, esa persona que detecta potenciales donantes en los intensivos y aborda familias, empuja los protocolos de estudio rápido de estas personas trágicamente fallecidas para agilizar el proceso. Pero la causa más frecuente de no donación es que en los hospitales en el intensivo no estén dándose cuenta que ese paciente grave que tienen ahí es que ya no es paciente, es que si alguien le examinara su función cerebral, se darían cuenta que tiene muerte cerebral, es un cadáver ventilado, ya no es un paciente. Entonces, primero hay que detectar esos casos para poder, porque de ahí es de donde salen los donantes cadavéricos. Suena muy triste y muy tétrico, pero es que así es. Entonces, estas son entre otras. Y luego, de veras, poner a jugar a todo el mundo en equipo. El otro día tuve una reunión con la Asociación de Nefrología y representantes de todos los programas prácticamente. Les decía, yo entiendo que hemos estado jugando cada quien el partido por nuestro lado hoy día, pero hoy nos toca jugar ese partido a nivel nacional. Vamos a ser la selección de Guatemala, por así decir, y tenemos que trabajar juntos y los beneficiados son guatemaltecos, todos ellos son guatemaltecos y los donantes son guatemaltecos, todos ellos son guatemaltecos. Una donación hemos tenido aquí en Guatemala hace muchos años en un hospital privado de una turista costarricense que se vino de una de las pirámides en Petén, trauma de cráneo, y por teléfono los familiares en Costa Rica donaron cuando se les habló esto, lo otro, aquello. Sí, por supuesto, aquí en Costa Rica donamos órganos, por supuesto que pueden tomar los órganos de nuestra hermana, de nuestra hija, ¿verdad? Entonces, es complejo y cada vez hay una tragedia de por medio, pero se pueden convertir en oportunidades. Muchísimas gracias, doctor, por esa respuesta. Realmente esta conversación que tuvimos con el doctor Rudolf García Galón deja claro que el trasplante es mucho más que un procedimiento médico per se, sino que involucra una estructura compleja de confianza en el sistema, legislación, ética, por supuesto, humanidad. Y escucharlo, pues nos ha permitido dimensionar cómo estamos en Guatemala en el tema de trasplante y donación de órganos, ¿verdad? Había una pregunta que se quedó en el tintero, que usted me preguntaba cuánto por ciento de los trasplantes que se hacen, cuántos son de origen de fallecido y de vivo. Son básicamente 80% de vivo y 20% de donante fallecido. Y esa cifra idealmente debería llegarse a invertir. Correcto. Muchísimas gracias, doctor.
A mí me gustaría, pues, darle un espacio ya de 1 o 2 minutos para que usted le pusiera a dar, un mensaje a la audiencia. Tal vez podría ser recapitular alguna intervención de este espacio o algo en lo que usted personalmente, eh, esté enfocando este tema de educación. ¿Qué mensaje le gustaría que recibiera la audiencia respecto a trasplante y donación de órganos en Guatemala? Okey, un mensajito así bien sencillo de los famosos, bumper stickers de las calcomanías que la gente se pone en los bumpers del carro. Hay uno que hace muchos años vi en los Estados Unidos, y que dice: "Don't take your organs to heaven", ¿sí? No te lleves tus órganos al cielo. El cielo sabe que los necesitamos aquí. Eso es un mensaje muy fuerte. Efectivamente, si todas las familias abordan el tema, porque de aquí a que si lo que cuesta alfabetizar a toda una población toma décadas, toma generaciones. ¿Cuándo va a saber todo guatemalteco sobre donación de órganos? Entonces, es en las familias y a través de precisamente programas como estos que tienen difusión, que tienen multiplicación de mensaje, donde de veras en las familias hablen del tema. Mira, papá, ¿qué te parece todo eso de la donación de órganos que hablan ahora? Eh, o sea, tenerlo de veras como un tema que no es tabú, son temas de los que hay que platicar, porque una sola verdad en la vida de todos nosotros es que nos vamos a morir. Eh, Tristemente, mueren bajo condiciones de poder donar un porcentaje muy bajo de personas. Entonces, no se habló del tema, sino que además de todo son pocos los que son verdaderamente candidatos para donar. Entonces, no puede ser que por falta de información o abordaje del tema, no se haya podido llevar a cabo esta o aquella donación. Entonces, educación, 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 hablar del tema, entender que esto es algo bueno, es la obra de caridad más grande que puede hacer un ser humano por otro ser humano, es dar vida, y por lo tanto, el mensaje tal vez último es de veras, esto es algo bueno, es algo que es necesario y no nos llevemos nuestros órganos al cielo. El cielo, les prometo que el cielo sabe que los necesitamos aquí. Muchísimas gracias, doctor Rudolf. Me quedo con las palabras de no llevarnos nuestros órganos al cielo. Sí, También la famosa frase de donar órganos es el mayor acto de amor que podemos tener hacia otra persona. sí, señor. Es, creo que es una de las frases más icónicas y repetidas. Eh, Doctor, le agradezco mucho haberse conectado a esta sesión. Agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros. No, a ustedes por la invitación.